Dios, los saludamos en este día. Estamos muy contentos de poder compartir nuevamente este tiempo tan especial de el desayuno o la cena de nuestro Señor. Depende de qué hora lo tomemos. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes. Les saludamos, les amamos, les bendecimos y oramos por cada uno de ustedes. Hoy es un momento especial donde queremos celebrar juntos la Cena del Señor, donde habla de la comunión, donde habla de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, y a raíz de lo que Cristo hizo es que podemos tener comunión unos con otros, es que podemos reconciliarnos, es que de dos pueblos, como dice la Escritura, Él hizo uno, y así nos une a cada persona, nos une para poder ser uno en Cristo. Por esto quiero leerles un pasaje de la palabra del Señor acerca de la Cena del Señor, donde el apóstol Pablo dice así, en 1 Corintios capítulo 11, a partir del verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, los partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Tremendo este pasaje del Señor, donde el apóstol Pablo nos habla acerca de lo que vivió Jesús con sus discípulos en la última cena, donde compartieron el pan que representa el cuerpo de Cristo entregado por tu vida, por mi vida, y su sangre derramada, la cual nos limpia de todo pecado. Era el precio que debía pagar por rescate de nuestras vidas. Nuestras vidas eran condenadas por causa del pecado. Dice la Biblia: por cuanto todos pecamos, estamos separados de la presencia de Dios. Es por esto que Jesús tuvo que dar su vida por rescate de toda la humanidad. Claro, todo aquel que reconoce a Jesús como Señor y Salvador tiene este privilegio de tener una entrada libre a la misma presencia de Dios y a la eternidad con Dios. Su nombre será anotado en el libro de la vida. Y esto es lo que anunciamos. Dice que cada vez que compartimos el pan y la copa, estamos anunciando la muerte del Señor, lo que Cristo ha hecho por nosotros y que en Él tenemos vida. Por eso Pablo nos manda que nos probemos a nosotros mismos cómo estamos caminando delante del Señor. Él pagó un alto precio por nosotros. Es por esto que nos demanda a que vivamos de tal manera que honremos lo que Jesús hizo por nosotros, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de sentir, en nuestros hábitos, nuestras costumbres. Es importante que honremos a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Que lo que Él hizo por nosotros haya producido una transformación en nuestro interior. Porque no se trata de lo que yo hago en el exterior, sino el interior. Porque cuando mi interior es transformado, todo mi exterior también será transformado. Por esto vamos a compartir del pan, de la copa. Les animo a que cada uno ahí en su casa pueda tomar del pan. Nosotros tomamos el pan, dice que lo partió y dio gracias. Así que vamos a dar gracias por el pan. Padre, queremos agradecerte en este momento que es tan especial, tan íntimo, por ese pan de vida que es Jesucristo,
Gracias porque este pan ya está bendecido. Gracias porque Jesucristo es bendición para nuestras vidas, es salvación, es libertad. Señor, comemos este pan recordando lo que vos hiciste por nosotros, pero no como un hecho de memoria anecdótico, sino con la vida que significa esa muerte y esa resurrección. Entendiendo todo lo que vos hiciste por nosotros en esa cruz, entendiendo que tu cuerpo fue molido por nosotros, pero también tu cuerpo vino a rescatarnos, Señor. Hoy comemos de este pan recordando eso, que queremos vivir para honrarte, vivir, Señor, para dar a conocer esta grandeza del Dios viviente. Queremos comer de ese pan que es nuestro alimento espiritual, Jesucristo, nuestro alimento espiritual. Señor, recibimos vida al comer de este pan. Recibimos fuerzas, recibimos fe, recibimos entendimiento, recibimos sabiduría, recibimos, Señor, inteligencia espiritual, Señor, para estos tiempos, para ser la iglesia que vos querés, Señor. Y hacemos esto en memoria tuya hasta que vengas a buscarnos, porque sabemos que vas a venir, Señor. Gracias. Amén. Bendecimos este pan en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Comemos del pan. Gracias, Señor. Gracias Señor. Y dice que habiendo levantado la copa, tomado la copa, dio gracias por el vino que representa su sangre derramada por cada uno de nosotros. También vamos a dar gracias por esta copa. Amén. Señor, queremos agradecerte por esta copa que hoy podemos compartir, que mis hermanos hoy están compartiendo en sus hogares, en sus casas, algunos con sus familias, otros solos, Señor. Pero sabemos que esta sangre de Jesucristo es la que nos ha limpiado, nos ha redimido. Es la sangre de Jesús que ha pagado el precio por nuestras vidas. Es la sangre de Jesús la que se puso entre el enemigo y nosotros para perdonarnos, para limpiarnos, la que nos separó del pecado y de la iniquidad y de la maldad. Es la sangre poderosa de Jesús en la cual tenemos confianza y tenemos fe de nuestro rescate y de nuestra salvación. Hoy bebemos esta copa, Señor, porque necesitamos de esta sangre. Necesitamos de la sangre de Jesucristo en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestro cuerpo. Queremos, Señor, que llegues a todas las partes de nuestro ser, así como este vino entra en nuestro cuerpo, Señor, y se hace uno con nuestro cuerpo, Señor, que tu sangre se haga uno en nosotros, que nos hagamos uno con vos, Señor, Señor. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de vos. Tomamos esta copa, Señor, agradecidos, pidiendo perdón por nuestros pecados y recibiendo la vida que tenés para nosotros. Sí, gracias, Señor. Hacemos esto en memoria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bebemos del vino, hermanos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias. Gracias, Jesús. Qué momento hermoso poder celebrar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Sí. Este es un momento donde nos habla de victoria, donde Jesús tomó la victoria. Dice que Jesucristo arrebató las llaves del Hades y de la muerte al diablo. Y Él se sentó a la diestra del trono de Dios sobre todo principado, poder, gobierno y señorío. Jesucristo es el vencedor y en esa victoria nosotros ahora somos más que vencedores. Por esto te animo a que te levantes, a que te animes, a que sigas adelante, a que no quieras tirar la toalla, porque Jesucristo peleó, ganó y nos dio la victoria. Por esto quiero orar por tu vida en esta hora. Señor, gracias. Celebramos en esta hora tu victoria, Señor, porque tu victoria es nuestra victoria, porque tú nos las has entregado. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a cada familia que está ahí conectada. Declaro la unción de tu Espíritu Santo, obrando poderosamente sobre cada uno de ellos, rompiendo las cadenas, abriendo las puertas de las cárceles, quebrantando toda mentira y engaño del diablo, Señor, y manifestando
declaro tu verdad, la verdad de tu palabra. Declaro la unción de tu Espíritu Santo pudriendo todo yugo, sanando a los que están enfermos, a los que están en dolor. Como dice tu palabra, por tus llagas hemos sido curados. Señor, vos te llevaste nuestros dolores y enfermedades. Y Señor, conforme a esta tu palabra, declaro sanidad en los cuerpos, declaro liberación en las familias, declaro liberación en la economía, declaro liberación de todo mal en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca sus vidas. Reprendo el COVID-19, Señor, que está perturbando los cuerpos, las familias, en el nombre de Jesús. Y declaro tu presencia y tu favor, fortaleciendo a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesucristo. Para gloria y honra de tu nombre, declaro tu victoria. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Los saludamos, los amamos, los abrazamos y esperamos vernos pronto. Bendiciones. Chau. Chau, chau. Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el... ¿Cómo están, mis hermanos? Qué bueno poder estar una vez más con cada uno de ustedes. Es un privilegio y un placer nuevamente poder estar transmitiendo palabra de Dios, de su corazón, para tu vida, tu casa y tu familia. Este es un día muy especial donde vamos a oír palabra de Dios. Así como el Señor nos estuvo hablando la semana pasada de que el invierno ya pasó y una nueva temporada ha comenzado. Esto trae tiempos de renuevo, tiempos nuevos, donde tenemos que estar expectantes de lo que Dios nos está hablando para poder alinearnos a su corazón. Por esto, quiero compartir una palabra en este día muy especial de parte del Señor, donde es importante que estemos atentos, porque Dios quiere hacer algo profundo en cada uno de nosotros. Y se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3. Después de que el apóstol Pedro y Juan habían entrado al templo La Hermosa, yendo ahí al templo a la hora de la oración, y habían sanado a un cojo de nacimiento, dice la Escritura. Y esto provocó un impacto tremendo en todo el pueblo, donde éste entró saltando, danzando y dando gloria a Dios en el templo. Y dice la palabra a partir del verso 11, que éste, teniendo asido tomado a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro, que toda la multitud se había reunido a causa de lo que había acontecido, respondió al pueblo diciendo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Y ahí el apóstol Pedro comienza a predicarles acerca de Jesucristo. El segundo mensaje del apóstol Pedro que nos muestra las Escrituras,
El primero, podemos ver cómo 3.000 personas se añadieron a la iglesia, dice la Escritura, por el mensaje del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pero ahora, luego de haber sanado a este cojo de nacimiento, al haberse reunido toda la gente por curiosidad y atónitos, dice, impactados por este suceso y poniendo los ojos en el apóstol Pedro y Juan, como diciendo, wow, qué poderosos son ustedes. Pero Pedro aclarándoles, no es por nosotros, es por el poder de Jesucristo, aquel que resucitó de entre los muertos, al cual ustedes crucificaron. Así Pedro comenzó a predicarles acerca de Jesús. Y el verso 16 sigue diciendo, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, que Cristo Jesús iba a dar su vida, iba a entregar su vida por rescate de muchos. Así como hace unos momentos compartimos la cena del Señor recordando el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz y que Él resucitó venciendo a la muerte, venciendo la enfermedad, venciendo el poder del pecado y del diablo. Él nos entregó una poderosa victoria y por eso este cojo había sido sanado por la resurrección de Jesucristo. Tremendo. Y aquí viene lo que el apóstol Pedro les transmite poderosamente a toda esa gente que estaba ahí. Verso 19 diciendo, así que entonces, a raíz de todo esto que les digo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Wow! ¿Cuántos anhelamos en nuestros días tiempos de refrigerios? ¿Qué es un tiempo de refrigerio? Es cuando uno tal vez está corriendo todo el día en sus labores, en sus quehaceres y está agotado, está cansado, pero tiene que seguir trabajando y de repente se toma un tiempo de refrigerio donde tal vez descansa por unos minutos tomando un refresco en medio de un día caluroso y uno se toma ese tiempo de refrigerio donde dice, wow, qué hermoso momento de descanso, qué hermoso tiempo de refrigerio, qué hermoso tiempo de paz. En medio de un día agitador, tal vez preocupante, movido, pero uno se toma ese tiempo de refrigerio. ¿Qué quiere decir esto? Aquí el apóstol le dice, arrepentíos, lo primero. Y es interesante porque le dice al pueblo de Israel, a los religiosos de la época, que acostumbraban a acercarse al templo, pero en este caso se acercaron porque un milagro extraordinario había acontecido, algo que no veían cotidianamente, pero algo poderoso había ocurrido y esto les llamó la atención. Y por eso Pedro les anunció acerca del poder de la resurrección de Jesucristo y de lo que esto ha producido y produce en cada uno de aquellos que depositan su fe. Ya sea que no conozcas al Señor,
que no conozcas y nunca hayas puesto tu fe en Jesucristo, o ya sea que seas una persona que conoce por años este mensaje del Evangelio de la salvación. Y le dice, arrepentíos. La palabra arrepentíos significa cambio de mentalidad. Arrepentimiento, cambio de mentalidad. Una persona que se conducía contrariamente a los valores y principios y enseñanzas de Dios. Una persona que tal vez mentía, engañaba, era un traicionero, se quedaba con lo que no era suyo. Una persona que tal vez era mal hablado, una persona que hacía lo contrario a lo que Dios le agrada, adúltero, una persona contraria a los principios de Dios. Entonces dice, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo está mal. Y no es una persona que solamente tiene un sentimiento de culpa por lo que hace, porque la culpa no viene de Dios. Lo que el Espíritu Santo produce en la vida de toda persona es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cambio de mentalidad. Entendiendo que estabas haciendo lo incorrecto y decís, no, esto está incorrecto, esto no agrada a Dios, por lo tanto voy a hacer lo que le agrada a Dios. Voy a dejar esta mala manera de vivir y voy a comenzar a seguir al Señor con todo mi corazón. Esto es arrepentimiento. El que robaba, deja de robar. El que mentía, deja de mentir y comienza a decir la verdad. El que era un engañador, deja de engañar y comienza a ser una persona recta. El que era tramposo, deja de hacer trampas y comienza a conducirse con la verdad. Cambia su mentalidad. Una persona perdida en los vicios, deja los vicios y comienza a seguir al Señor y abocarse al Señor con todo su corazón. Esto es cambio de mentalidad, esto es arrepentimiento, no remordimiento. Totalmente distinto es el remordimiento. El remordimiento trae culpa, trae condenación, trae juicio y trae muerte. De esta manera se suicidó Judas. Judas fue quien traicionó al maestro. Por 3 años y medio aproximadamente caminó con el maestro. Fue parte del equipo del liderazgo de Jesús. Fue parte del ministerio de Jesús. Fue el que administraba las finanzas. Pero Judas fue quien traicionó y engañó a Jesús. Miren, Jesús le amó a pesar de saber que era quien le iba a traicionar. Jesús caminó con él y le permitió caminar con Jesús a pesar de que él le iba a traicionar. Le amó, pero sin embargo, Judas no se arrepintió, tuvo remordimiento. Luego, cuando ve que Jesús fue arrestado, fue crucificado, Judas dice la palabra que la bolsa de monedas que le habían entregado a cambio de entregar a Jesús, la arrojó, la tiró, no la quiso, corrió, fue y se ahorcó. ¿Qué pasó con Judas? Judas sintió culpa, no arrepentimiento. Judas sintió el dedo señalador, condenador, el dedo de juicio, por lo tanto lo llevó a la muerte. Porque esto es lo que produce el remordimiento, condenación, juicio y suicidio, destrucción. Esto es lo que el diablo vino a hacer, hurtar, matar y destruir. Mas Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Él mismo dijo: yo no vine a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por medio de mí. Claro, que
que alcance salvación. Arrepentimiento. El arrepentimiento es algo producido por el Espíritu Santo en nuestro interior. El arrepentimiento cambia tu forma de vivir, cambia tu corazón, transforma tu corazón, la esencia de tu corazón. Lo limpia, lo purifica y lo transforma. Por esto, Pedro dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Los pecados van a ser borrados. No es que van a ser tapados y luego se pueden llegar a destapar. No. Dice que el Señor los echa al fondo de la mar y se olvida de todas tus maldades, siempre y cuando sean confesadas, siempre y cuando nos arrepintamos de nuestra mala manera de conducirnos, de no haber tal vez perdonado a una persona o haberle hecho mal a una persona, pero hoy me arrepiento, perdono a esa persona o voy y le pido perdón para buscar estar en paz. Eso es arrepentimiento. Y convertíos. ¿Saben? La conversión no es lo mismo que creer en el Señor. No es lo mismo, y ahora lo vamos a ver. Dice que cuando hay arrepentimiento y conversión, esto trae que nuestros pecados sean borrados. Claro, porque los confesamos. No es solamente decir yo confesé mi pecado, sino que cuando verdaderamente yo confieso mi pecado, me aparto de él. Y cuando me aparto de él, ahí soy convertido a una nueva persona. Soy transformado por el poder del Espíritu Santo y de su palabra. Por lo tanto, mis pecados son perdonados, son limpiados y son borrados. Dice aquí la Escritura. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Los tiempos de refrigerio no está hablando que vamos a tener paz en nuestro entorno, que no va a haber problemas. Está hablando de que vamos a tener tiempos de refrigerio, principalmente nuestra comunión con Dios, que estaba rota a causa del pecado. Y cuando hablamos de esto pensamos que hablamos de los no creyentes. Muchas veces hay creyentes que están fríos, que están apagados, que están viviendo una vida costumbrista, que están viviendo una vida pasiva, que están viviendo una vida indiferente a los negocios del Padre, a lo que al Padre le interesa de verdad, lo que el Padre quiere que hagamos, al llamado de Dios, indiferentes, fríos, apagados, y eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Escritura, le es tomado por pecado. Es tremendo. Es por esto que el Señor nos demanda: o eres frío o eres caliente. Decídete de una vez por todas. O te apasionas con todo por Dios y le honras, le amas y le sirves con todo tu corazón. No solamente escondido ahí en la cueva, no solamente escondido en tu casa, en tu lugar, sino en todo momento y en todo tiempo, teniendo en cuenta la iglesia, el cuerpo de Cristo, estando conectados unos con otros, no siendo indiferentes con la iglesia, con el pueblo de Dios, con Dios mismo, y cumpliendo la obra del Señor. Por esto, cuando estamos en paz con Dios, tiempos de refrigerio vendrán a nuestra vida. Eso que me separaba de Dios, que tal vez yo creía que estaba conectado, así como le pasó a Sansón, que no se dio cuenta que la presencia de Dios ya no estaba más con él. Se había apartado. Lo que le pasó a Saúl, que Dios se apartó de Saúl y un espíritu malo vino sobre él. Tremendo. Siendo del pueblo de Dios, por salirse de la cobertura de Dios. De Dios, no estamos hablando de la cobertura de un hombre, la cobertura de Dios. Los demonios vinieron a atormentar, a perturbar, a destruir. Por esto,
arrepentíos y convertíos, dice Pedro, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, donde cuando uno está en paz con Dios, estamos en paz con nosotros mismos. El apóstol Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Yo me pregunto, cuando Jesús estuvo crucificado, ¿estaba disfrutando? Claro que no. Cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, le dice a los discípulos, oren conmigo porque mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Eso es paz? ¿Eso es estar en paz? Dice que estaba angustiado hasta la muerte, pero él estaba en paz con Dios, porque él estaba cumpliendo el propósito. Pero alrededor de él había guerra, había batalla, había una lucha espiritual tremenda. En su interior había una batalla, pero el del espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Porque Jesús le dijo al Padre, líbrame de tomar este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba en paz con el Padre, porque estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, por más que estemos en guerra, en todo nuestro entorno, en todo lugar, entonces habrá tiempos de refrigerio sobre nuestra vida. Es algo que no lo podemos explicar, pero es algo que se vive sabiendo que si Dios es por nosotros, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién podrá estar en contra? Pablo fue otro que padeció circunstancias muy difíciles, persecuciones, cárceles y cuantas otras cosas. Pero Pablo vivía tiempos de refrigerio, donde en medio de la cárcel podía cantar al Señor, sabiendo que estaba en paz con Dios, sabiendo que la presencia de Dios era su gozo, su alegría. Que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por esto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren, les decía que hay una gran diferencia entre creer y convertirse. Claro, tenemos muchos creyentes en las congregaciones, muchos creyentes, pero no sé si muchos convertidos. Lo que necesitamos es gente convertida. Una persona convertida es una persona, dice el diccionario, la palabra conversión, transformación o cambio de una cosa o persona en otra totalmente distinta. Esto es conversión. Cuando una cosa o una persona cambia totalmente y es transformada. Eso es conversión. Pero la fe, el creer, cualquiera puede creer. Dice Santiago, si no me equivoco, los demonios también creen en Dios. ¿Sabían eso? Los demonios saben que Dios existe, pero tiemblan ante su presencia. Creyentes hay muchos. Vas por la calle y le preguntas a cualquier persona, ¿cree usted en Dios? Es muy probable que te diga que sí, que le diga que sí, porque saben que hay un Dios. Tal vez no lo conocen, pero saben que un Dios hay, que alguien superior a Él mismo existe. Alguien creó todo lo que existe. Pero no todos están convertidos. Por eso podemos tener muchos creyentes. Judas fue un buen creyente, creyó en Jesús, pero no se convirtió. No hubo una conversión genuina en Judas. Miren, dice la palabra que cuando apedrearon a Esteban, uno de los diáconos,
que era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. En el libro de los Hechos, capítulo 8, habla de que él fue a Samaria porque fueron esparcidos, porque comenzó una tremenda persecución. Felipe fue a Samaria después de haber sido apedreado Esteban y haber sido muerto, el primer mártir de la iglesia primitiva. Y estando Saulo, el que aceptó lo que estaban haciendo y era parte de todo esto, dice que comenzó Saulo a asolar la iglesia, entrando en casa, de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y fueron todos esparcidos, los discípulos, y iban por todas partes anunciando el evangelio. Los apóstoles quedaron en Jerusalén, pero Felipe desciende a la ciudad de Samaria y dice, les predica a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dios lo usaba con poder, con milagros, con maravillas a Felipe. Predicaba a Cristo y manifestaba el poder de Dios con milagros, con señales, aseverando la predicación del mensaje. Tremendo. Por esto dice que la gente comenzó a creer en el mensaje de Felipe, de cómo él enseñaba. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a mucha gente, dice la palabra, de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. El verso 10 del capítulo 8 de Hechos dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Miren cómo este Simón, el mago, engañaba a la gente con señales también, pero sin presencia del Espíritu Santo, porque no venía de Dios. Y dice la palabra, el verso 13 de Hechos 8, también creyó Simón, porque mucha gente creía. Y este es impactante, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba impactado, sorprendido. Aquí nos habla de un hombre que había practicado la magia, pero que el verso 13 nos dice que creyó al igual que todos los demás, creyó en el mensaje que predicaba Felipe. Él creyó en Jesucristo. Y habiéndose bautizado, se bautizó. El bautismo es una confesión pública diciendo que yo decido seguir a Jesús. Tremendo. Él estaba publicando su fe en Jesucristo, su confianza en Jesús. Y estaba sorprendido e impactado por la manifestación de poder que Dios hacía por medio de Felipe. Así tenemos mucha gente que cree en el Señor y por años tal vez está en las congregaciones y profesando seguir a Jesús, así como lo hizo también Judas, como lo hizo en este caso Simón el mago. Tremendo. Pero ¿qué sucede más adelante? Aquí en Samaria dice que al oír los apóstoles, la iglesia, lo que estaba sucediendo en Samaria, una revolución donde la gente se estaba convirtiendo, donde comenzó un avivamiento, un despertar del Espíritu Santo. La gente era bautizada y llena del Espíritu Santo, donde el mover de Dios era poderoso. Entonces enviaron
a Pedro, a Juan, aquí a Samaria. Y dice la palabra que cuando ellos imponían las manos a los creyentes, recibían el Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas. Y viendo esto, Simón, el que había sido mago, estaba sorprendido y le dijo a los apóstoles lo siguiente: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Porque les ofreció dinero. El verso 18 dice que les ofreció dinero. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Tremendo. ¿Qué le responde Pedro? Verso 20. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. Claro, él no se había arrepentido. Pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En prisión, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cuántos creyentes con amargura, con maldad de corazón, con perversidad, que disfrutan? La perversidad significa que disfruta el sufrimiento del otro. Cuando al otro le va mal, cuando al prójimo no le salen bien las cosas. Tremendo. Pero Simón no había creído, no se había bautizado, pero aquí manifiesta que no se había convertido. Que no se había convertido. Así como dice en Pedro, en la epístola de Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te sacó de las tinieblas, de una vida de oscuridad, y te introdujo en una vida de luz, donde no hay nada oculto, no hay nada secreto, no hay nada escondido, sino hay verdad, hay vida y hay resplandor y presencia de Dios. Convertíos, arrepentíos y convertíos. Simón muestra en esta palabra, no se había convertido. Fue un creyente que creyó en el mensaje, pero no se convirtió. Hay una gran distancia en el creer y convertirse, en el arrepentirse y el remordimiento, el convencimiento. Dios quiere transformar tu corazón por completo, donde ya no gobiernes vos, no gobierne yo, sino el Espíritu Santo sea quien gobierne mi vida. Aquí había un corazón oscuro en la vida de Simón, donde quería negociar con las cosas de Dios. Y Pedro le dice: no entendiste nada, Simón. Así hay muchas personas que parecen que por años siguen al Señor, pero uno termina dándose cuenta que no han entendido nada. No se les ha revelado la luz de Dios. Necesitamos que la luz de Dios se nos revele. Por otro lado, en otra contracara, podemos ver la vida de Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. El capítulo 9 nos habla de Saulo, que iba con carta de los gobernadores a Damasco para apresar a los seguidores de Cristo, a los del nuevo camino.
Y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Tremendo. Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, aquel que había apoyado la muerte de Esteban, un hombre de Dios, aquel que iba con carta de los gobernadores a Damasco para apresar a los hombres y mujeres seguidores de Jesús. Jesucristo se le reveló a tal manera que trajo una conversión genuina y verdadera sobre la vida de Saulo. Donde se le reveló Jesús, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Estás yendo en contra de mi andar, de mis proyectos, de mis planes. Estás yendo en contra. Estás buscando tus propios proyectos, tus propios planes, tus propias formas, tus propios pensamientos. Y estás yendo en contra de mis pensamientos. Esto le estaba transmitiendo de alguna manera Dios a Saulo. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Dos preguntas importantes. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda: ¿qué quieres que haga? Son dos preguntas que toda persona que se arrepiente y se convierte de verdad se las va a hacer en su encuentro con Dios. Le va a decir: Señor, quiero conocerte. ¿Quién eres? Dios se te revela por medio de Cristo. Y luego le vas a decir: ¿qué quieres que haga? Estoy dispuesto. Y ahí Dios le da las indicaciones por medio de esta visión a Saulo para que vaya a casa de Ananías. Y Ananías dijo: pero Señor, ¿qué me estás pidiendo? Que ore por este. Que nos enteramos que venía con carta de los gobernadores para apresarnos y meternos en la cárcel. Quédate tranquilo, Ananías. Quédate tranquilo. Él ora. Ha comenzado a orar. Antes no hacía oraciones Saulo, sí, pero no le estaba haciendo oraciones a Dios. Él creía que oraba a Dios, pero las oraciones no llegaban, porque había algo que lo separaba y era su pecado. Pero cuando se volvió a Jesucristo, se arrepintió, se convirtió, su vida fue transformada. Y vino tiempo de refrigerio sobre Saulo de Tarso. Tremendo. Entonces Ananías entendió que Dios le estaba confirmando por medio de esa visión que Saulo de Tarso se había convertido. Mis hermanos, quiero desafiarte con este mensaje a que no seas un creyente más. No seas un creyente más. Conviértete. Yo debo convertirme cada día al Señor. Claro, hay un momento en la vida donde uno toma una decisión y hay una conversión genuina, una transformación. Pero cada día debo sostener esta conversión. Vivir de tal manera que honre el sacrificio de Jesús por mí. De no ser un creyente más como cualquier otro, que en cualquier momento
puedo salir disparando por la primera circunstancia difícil de la vida. No, no. Sino que yo estoy conectado con Dios. Y Dios llena mi vida por medio de su Espíritu Santo y su palabra, vivificando todo mi ser. He muerto juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Hay cosas que no vamos a tener ganas. Hay cosas que las vamos a querer hacer a nuestra manera. Pero ahí es donde debo doblegar mi propia vida, mi propio yo, a la voluntad de Jesucristo. Ahí se manifiesta si soy un hijo de Dios o no, o un simple creyente. Ahí se manifiesta si estoy convertido genuinamente a Dios o soy un creyente más. Cuando las papas queman, no queda más nadie. Qué importante es que podamos convertirnos de verdad. Estar dispuestos a darlo todo como Cristo lo ha dado por cada uno de nosotros. Debemos convertirnos genuinamente en hijos de Dios. No creyentes, en hijos. En hijos genuinos y verdaderos, con todas las letras. Vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle al Señor que nos perdone. Si nos damos cuenta o te das cuenta que sos solo un creyente, que por años te has congregado, por años has creído que eras uno más de la iglesia, pero en realidad eras uno más en número. Yo no quiero ser uno más en número. Yo quiero ser un seguidor de Jesucristo con todas las letras, convertido de lo profundo de mi alma en totalidad para honrar el nombre del Señor, haciendo su voluntad y lo que Él quiere para mi vida. Repetí esta oración conmigo y decía así: Señor Jesús, gracias por tu palabra y te pido perdón porque tal vez fui un simple creyente. Judas caminó con Jesús. Simón, el que había sido mago, caminó también como creyente con Felipe. Yo tal vez he caminado en muchas oportunidades con hombres de Dios. He estado en congregación, creyendo, pero no convertido. Y te pido perdón. Hoy entiendo que necesito convertirme genuinamente. Y por esto me arrepiento de mi mala manera de vivir. Te pido perdón. Renuncio a vivir para mí y acepto el señorío de Jesucristo sobre mi vida. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven sobre mi vida, lléname, impúlsame a honrar a Dios y amarle todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero orar por ti, quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Oro por este tiempo de refrigerio que viene a raíz de un arrepentimiento genuino y una conversión verdadera. Oro en el nombre de Jesús para que traigas tiempos de refrigerio sobre el alma, el espíritu, a pesar de la guerra que pueda haber en todo un entorno. Que la paz con Dios pueda ser tan extraordinaria que me impulse a avanzar en medio de toda circunstancia, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo enfrentó Jesucristo mismo y como yo tengo que enfrentarlo en el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre mis hermanos ahora, ven sobre ellos ahora, comienza a ministrarle poderosamente, fluye con poder, fluye con autoridad por medio de tu palabra, por medio de tu verdad. Tu presencia es sobre
sobre ellos, renovándoles completamente y trayendo tiempo de refrigerio en el nombre de Jesús, sobre sus vidas, sus casas y sus familias, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, mi hermano querido. Busca del Señor. Sé fiel al Señor. Arrepiéntete y conviértete de verdad como un seguidor de Jesucristo.